Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas sean todas las almas curiosas a este su canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me apasiona particularmente, una historia tejida con hilos de amor, dolor, secretos y, finalmente, una revelación impactante. Sí, hoy desentrañaremos el misterio que rodea a la telenovela turca Halil İbrahim y Esla, Amor Eterno. Durante semanas, quizás meses, hemos visto esta historia desarrollarse, hemos reído con ellos, hemos llorado con ellos, y nos hemos preguntado, ¿cuál es el secreto que tanto se guarda? ¿Qué se esconde detrás de esas miradas intensas y esos silencios cargados de significado? Pues bien, prepárense porque hoy vamos a desenmarañar la madeja. Vamos a hablar de teorías, vamos a analizar personajes y sobre todo, vamos a llegar a una conclusión que espero, los dejará tan impactados como a mí cuando la descubrí. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones y revelaciones, les pido un favor enorme. Si les gusta el contenido que les ofrezco, si disfrutan de estos análisis profundos de nuestras telenovelas favoritas, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarme de que siga trayéndoles contenido que les interese. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el secreto al fin revelado de Halil İbrahim y Esla, Amor Eterno. Para entender el secreto, primero tenemos que recapitular un poco la historia. Halil İbrahim, un hombre atormentado por un pasado trágico, regresa a su pueblo natal en busca de venganza. Esla, una mujer fuerte e independiente, se cruza en su camino, y a pesar de sus diferencias y del odio que aparentemente los separa, surge entre ellos una atracción irresistible. Pero este amor está rodeado de secretos, de mentiras, de familias enfrentadas y de un pasado que amenaza con destruirlos a ambos. Uno de los puntos clave para desentrañar el misterio es la figura de los padres de Halil İbrahim. La muerte de su familia, que marcó su vida y lo impulsó a buscar venganza, es el eje central de toda la trama. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Durante toda la telenovela, se nos ha presentado una versión de los hechos, una narrativa que ha sido construida a partir de rumores, de testimonios parciales y de la propia sed de venganza de Halil İbrahim. Sin embargo, hay pequeñas pistas, detalles sutiles que nos indican que la verdad podría ser mucho más compleja de lo que parece. Por ejemplo, recordemos las palabras de algunos personajes secundarios que conocieron a los padres de Halil İbrahim. Algunos hablan de ellos como personas buenas y generosas, mientras que otros insinúan que tenían un lado oscuro, que estaban involucrados en negocios turbios. Estas contradicciones nos hacen dudar de la versión oficial de los hechos y nos invitan a buscar una explicación más profunda. Pensemos en la vieja Aisé, la costurera del pueblo. Ella siempre hablaba con admiración del padre de Halil İbrahim, recordándolo como un hombre justo que ayudaba a los necesitados. Sin embargo, el cantinero Cemal susurraba historias sobre deudas de juego y tratos a escondidas. ¿Quién dice la verdad? ¿Y por qué estas versiones son tan diferentes? Otro elemento importante a considerar es la relación entre las familias enfrentadas. La rivalidad entre la familia de Halil İbrahim y la familia de Esla es un conflicto que se ha transmitido de generación en generación. Pero, ¿cuál es el origen de esta enemistad? ¿Qué evento desencadenó esta guerra que parece no tener fin? La respuesta a estas preguntas podría estar directamente relacionada con el secreto que estamos buscando. Recordemos la escena en la que el abuelo de Esla, con la mirada perdida en el horizonte, le cuenta vagamente sobre una vieja deuda y un error imperdonable. ¿A qué se refería? ¿Qué peso lleva sobre sus hombros que no se atreve a compartir abiertamente? Ahora bien, hablemos de Esla. A lo largo de la telenovela, hemos visto cómo Esla ha luchado por su amor por Halil İbrahim, a pesar de todos los obstáculos que se han interpuesto en su camino. Pero Esla también guarda sus propios secretos. Descubrimos que su familia está involucrada en negocios ilegales, que su padre es un hombre ambicioso y sin escrúpulos, y que ella misma ha tenido que tomar decisiones difíciles para proteger a su familia. Analicemos la relación de Esla con su hermano mayor, Demir. Demir es la mano derecha de su padre y está profundamente involucrado en los negocios turbios de la familia. ¿Hasta qué punto está Esla al tanto de las actividades de su hermano? ¿Está realmente tan alejada de la corrupción como quiere hacernos creer? Su silencio en ciertas ocasiones, su mirada evasiva, ¿no son acaso una señal de complicidad silenciosa? La clave del secreto reside precisamente en la conexión entre los secretos de Halil İbrahim y los secretos de Esla. Y aquí es donde llegamos a la revelación que tanto hemos esperado.
Después de analizar cuidadosamente todos los detalles, todas las pistas y todas las contradicciones, he llegado a la conclusión de que la muerte de la familia de Halil Ibrahim no fue simplemente un accidente ni tampoco fue únicamente un acto de venganza por parte de la familia de Esla. La verdad es mucho más compleja y mucho más oscura. La teoría que propongo es la siguiente: la familia de Halil Ibrahim estaba involucrada en un negocio ilícito con otras personas poderosas de la región. Estas personas, al sentirse traicionadas o amenazadas por la familia de Halil Ibrahim, decidieron eliminarlos. La familia de Esla, aunque no fue la directamente responsable de la muerte, estuvo al tanto de lo que iba a suceder y no hizo nada para impedirlo. Es decir, fueron cómplices por omisión. Profundicemos en esta teoría. Imaginemos la escena: una reunión secreta en un almacén abandonado, humo de cigarrillos flotando en el aire, hombres poderosos hablando en voz baja sobre la necesidad de eliminar un problema. El padre de Esla, presente en la reunión, escucha en silencio mientras se planea el destino de la familia de Halil Ibrahim. Sabe que si se opone, él y su familia correrán la misma suerte. El miedo lo paraliza y su silencio sella el destino de sus vecinos. Esto explicaría por qué la familia de Esla ha intentado mantener oculto este secreto durante tantos años. También explicaría por qué algunos personajes secundarios tienen opiniones contradictorias sobre los padres de Halil Ibrahim. Y sobre todo explicaría por qué el amor entre Halil Ibrahim y Esla está destinado a ser tan difícil y tan complicado. Porque su amor está construido sobre una base de mentiras, de secretos y de una traición que marcó sus vidas para siempre. La culpa que consume a la familia de Esla, la necesidad de proteger su reputación a toda costa, ¿no son acaso la evidencia de su participación indirecta en la tragedia? Ahora bien, ¿cómo afectará esta revelación a la relación entre Halil Ibrahim y Esla? Esa es la pregunta del millón. ¿Serán capaces de superar este obstáculo? ¿Podrán perdonarse mutuamente por los errores de sus familias? La respuesta a estas preguntas la encontraremos en los próximos episodios de la telenovela. Pero una cosa es segura: el amor entre Halil Ibrahim y Esla será puesto a prueba como nunca antes. Imaginen la escena en la que Halil Ibrahim descubre la verdad. La rabia, la decepción, el dolor que sentirá al darse cuenta de que la familia de la mujer que ama estuvo involucrada en la muerte de su familia. ¿Podrá Esla mirarlo a los ojos después de eso? ¿Podrá Halil Ibrahim superar el odio y el resentimiento para abrazar el amor que siente por ella? Llegados a este punto podemos concluir que el secreto al fin revelado de Halil Ibrahim y Esla, amor eterno, no es tan simple como una venganza o un simple accidente. Es una compleja trama de traición, de ambición y de secretos que involucran a ambas familias y que han marcado el destino de sus protagonistas. La clave está en entender que nadie es completamente inocente en esta historia, y que todos tienen algo que ocultar. La telenovela nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la fragilidad de las relaciones familiares y sobre el poder destructivo del odio y la venganza. Pero la historia no termina aquí. Hay otro elemento que aún no hemos explorado: la figura de la misteriosa mujer que aparece en los sueños de Halil Ibrahim. ¿Quién es esa mujer? ¿Qué papel juega en toda esta trama? Algunos creen que es un fantasma del pasado, una víctima más de la ambición y la codicia. Otros creen que es una señal, una guía que intenta ayudar a Halil Ibrahim a descubrir la verdad. Lo cierto es que su presencia etérea añade una capa de misterio a la historia y nos invita a cuestionar la realidad que se nos presenta. ¿Podría ser que la clave para desentrañar el secreto final se encuentre en los sueños de Halil Ibrahim? Además, no podemos olvidar la influencia de la cultura y las tradiciones turcas en la historia. El honor, la familia, la venganza son conceptos fundamentales en la sociedad turca, y están presentes en cada uno de los personajes de la telenovela. Las decisiones que toman, los sacrificios que hacen, están motivados por estos valores ancestrales. Para entender completamente la trama, es necesario comprender el peso que tienen estas tradiciones en la vida de los personajes. La presión social, las expectativas familiares, la necesidad de mantener el honor del apellido, son factores que influyen en las decisiones que toman Halil Ibrahim y Esla. En resumen, Halil Ibrahim y Esla, amor eterno, es mucho más que una simple historia de amor. Es un drama complejo, lleno de matices y de secretos que nos mantienen pegados a la pantalla. La telenovela nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la fragilidad de las relaciones familiares y sobre el poder destructivo del odio y la venganza. El secreto que rodea a la muerte de la familia de Halil Ibrahim es la pieza central de esta trama,
y su revelación tendrá consecuencias devastadoras para todos los personajes. ¿Podrán Halil Ibrahim y Esla superar este obstáculo y construir un futuro juntos? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, su amor será puesto a prueba como nunca antes. Y bueno, mis queridos espectadores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de Halil Ibrahim y Esla, Amor Eterno. Espero haberles brindado una nueva perspectiva sobre la historia y haberles ayudado a comprender mejor el secreto que rodea a esta apasionante telenovela. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les interese. Me encantaría saber qué opinan sobre esta teoría. ¿Creen que estoy en lo cierto? ¿Tienen alguna otra explicación para el secreto de Halil Ibrahim y Esla, Amor Eterno? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún otro análisis de sus telenovelas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.